en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 5. Evangelio de Lucas. Vamos a leer un par de versículos. Voy a leer el versículo número 34 del 5 del Evangelio de Lucas. Y él dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Vamos a sentarnos. Seguimos avanzando con los temas un poco más olvidados de la iglesia. Los temas que casi ya no se tocan. Hay varios temas que ya no se tocan: lo que es la oración, lo que es el pecado, lo que es el ayuno. Esos temas ya no son muy comunes dentro de las iglesias. Sin embargo, hay que ser obediente y debemos de saber que es importante serlo. Obedientes, es decir, a la palabra, porque de lo contrario, pues nos vamos a salir del camino. En esta oportunidad quiero hablar en la idea, la necesidad de ayunar y orar. La palabra que vamos a destacar dentro de esta frase que acabo de decir va a ser la necesidad. Por ejemplo, cuando venimos a Cristo, no se debe de entender que quedamos exentos de todas las necesidades que hay en la vida, las necesidades que la vida cotidiana nos lleva. Siempre, aún siendo creyentes, no vamos a poder evitar un montón de cosas que no son agradables, pero las vamos a tener que enfrentar. Vendrán todos los males de la vida, aun cuando seamos creyentes. Ni podemos también pensar que como creyentes ya lo tenemos todo, porque también ese es un extremo, ¿verdad? El extremo es el no darse cuenta que como creyentes siempre vamos a tener problemas, y quizás muchos más problemas que los que no tienen a Cristo. Porque, por ejemplo, en el caso del creyente, pues se dirigen todas las baterías del diablo sobre el creyente. Sobre los que no son creyentes, pues el diablo los tiene bien cocinados, los tiene bien entretenidos, los tiene con su guaro, con sus adulterios, con sus casinos, con sus robos, con sus odios, los tiene bien servidos. Pero cuando venimos a Cristo, entonces también debemos de saber que no lo hemos alcanzado todo, porque ese es el otro extremo. Decimos, ya somos creyentes, pues ya no nos falta nada. Ya Dios ha hecho todo, ya Dios nos va a sacar adelante. Y esas son las frases muchas veces de muchos creyentes, ¿verdad? Soy creyente, pues Dios me va a librar en el camino. Soy creyente, Dios me va a sanar de estas enfermedades. Pensamos que ya también lo hemos alcanzado todo, pero no es cierto, porque siempre nos enfermamos. No es cierto, porque siempre tenemos golpes que no sabemos ni de dónde vienen. En este caso,
vamos a ver, en primer lugar, la vida cristiana está llena, dicho de otra manera, de las necesidades seculares. Como estoy diciendo, pueden ser familiares, aspectos económicos, aspectos de la salud. Ahora, si estamos siempre conscientes de estas cosas o de estas necesidades, por ejemplo, si la necesidad nuestra es económica, buscamos un trabajo, o sea, no se da de otra manera. Siempre la persona reacciona a su necesidad. Si es la necesidad económica, pues busca a solucionarla a través, pues, de un empleo, de un trabajo, etcétera. Si estamos enfermos, tenemos la necesidad de buscar un médico. Y de hecho, pues, surge luego de la enfermedad, hospital médico. Luego del problema económico, trabajo, cómo poder salir adelante, etcétera, etcétera. Es decir, hermanos, que si creemos que necesitamos algo para resolver nuestras necesidades, lo buscamos. No hay nadie que no lo haga, porque en este caso dejaríamos de ser personas, de ser seres humanos, dado que como seres humanos somos personas pensantes, somos personas. Y acordémonos que una persona tiene sentir, tiene voluntad y tiene razón. Entonces esa persona en esa posición de persona siempre va a buscar, como decíamos, aquello que necesita. ¿Verdad? Si necesita una esposa, va a buscar una esposa, porque esa es la necesidad. Si su necesidad es cualquiera que sea, usted me entiende este lenguaje, y de hecho, pues, siempre vamos en la busca de aquello porque es algo que nosotros lo necesitamos. Ahora, en este caso, ya específicamente todo creyente debe de saber, hermanos, que no se escapará de los problemas de la vida, pero sobre todo debe de saber que Dios, eso es importante que cada uno estemos conscientes, que Dios, aparte de salvarnos, ¿verdad? Porque somos salvos por su gracia, Dios nos llamó también al servicio. Dios nos llamó a que como su pueblo nosotros nos desarrolláramos sirviéndole a Él, porque no hay sentido en ningún campo de la vida si no hay actividad, si no hay proyecciones, si no hay sueños, si no hay ideales que alcanzar. No tiene sentido la vida. Todos, sin excepción, todos siempre van a proyectarse en buscar algo. Esa necesidad de buscar aquello que necesita, pues los obliga a esa búsqueda. Y en el caso de la iglesia o de nosotros, siempre hay un propósito, siempre hay un porqué, ¿verdad? No solo Dios nos ha salvado, sino que también el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? En términos prácticos, para su servicio. No tiene sentido si no hay, como dije, una actividad que llevar. No hay, o sea, nos vamos a cansar y no le vamos a hallar sentido a la vida.
Por ejemplo, en el campo secular, cuando las personas están sin actividad, son las que son personas más propicias para el pecado, para el mal. Yo leía la vez pasada de una señora de esas millonarias, como ya sin hacer ninguna actividad, tenía relaciones con el chucho, ¿verdad? O sea, como dicen, un corazón desocupado, una mente desocupada es bodega del diablo. Entonces, en todos los sentidos de la vida debe estar ocupada. Y usted me dirá, bien ocupado estoy ahí en la chamba, hermano. Sí, pero hay ocupaciones más específicas, aparte de lo secular, que como creyente Dios nos asigna. Y por ejemplo, una de las asignaciones que dice Mateo capítulo número 5 y verso 13 es que vosotros, dice su palabra, sois la sal. Dicho de otra manera, nos llamó para ser sal. Y cada uno de nosotros sabe qué significa pues esa palabra, que vosotros sois la sal del mundo. Cuando habla de la sal del mundo, quiere decir que tú, al venir a mi gracia, vas a ser la persona que va a tener ese elemento preservador para un mundo. Por ejemplo, la sal, cada uno de nosotros sabe, bueno, tal vez, aún con los tiempos modernos como estamos ahora, la sal sigue desempeñando su rol. No puede haber vida sin sal, ¿verdad? No puede haber, y a extremos, ¿verdad? La sal siempre que tiene que estar ahí, aparte de las comidas, tiene que estar ahí un guacal de sal ahí donde comemos, porque no podemos vivir sin sal. Pero en el tiempo bíblico, como no habían refrigeradoras, la sal preservaba los alimentos. La sal hacía esa función que ahora pues ya nosotros hemos avanzado y tenemos la electricidad, y de esa manera pues refrigeramos los alimentos. Pero lo que el Señor estaba diciendo es que ustedes son la sal, en el sentido de que la iglesia es la que permite que el mundo no se descomponga en su totalidad. Si no hay esa iglesia que da sal, que da sabor a la vida, el mundo se iría en el abismo. El mundo estaría más perdido de lo que está hoy. Pero esa es la función de la iglesia. Y cuando dice sal, igual servicio. Pero aparte también dijo el Señor que en el verso número 14 también de este libro de Mateo, dice: vosotros sois la luz del mundo. Es decir, yo los traje para estos fines, yo los traje para esto. Yo los traje para que sean sal, para que este mundo no se termine de hundir. Y yo les traje a mi luz para que ustedes reflejen mi luz. Viene siendo como el caso de el sol con la luna. En el caso de la luna no tiene luz propia. La luna, nosotros vemos qué chula está la luna, qué radiante está la luna, pero la luna recibe la luz del sol. Y de esa manera es tan importante esa luz del sol que se refleja en la luna, que hasta alumbra en las tinieblas. Cuando hay oscuridad, la luna ayuda allá en el campo. Es una lumbrera, pero no es de ella la luz. Entonces, el creyente es igual. La luz de Cristo pega en el creyente y el creyente ilumina. Y la Biblia dice que no se puede tomar
poner una luz debajo de el almud, o sea, debajo de un objeto, porque no tendría sentido. La luz se pone, dijo el Señor, en la lámpara para que ilumine. No se pone sino para que ilumine, y eso somos nosotros. Ese es el lenguaje que ocupa el Señor para su pueblo. Entonces nosotros, cada uno de los creyentes, por favor, debemos de saber que para qué nos trajo el Señor. No nos trajo, como yo he dicho, pues para que, así como para asuntos de engorde y luego al rastro. Dios nos ha traído para propósitos. Dios nos ha traído para bendiciones, para que seamos esa luz, para que seamos esa sal. Igual para que seamos los que ministremos en su obra, los que participemos en las diferentes áreas para que el mundo pueda, hermanos, escapar de la condición en la que está. Ahora, este servicio de Dios, por supuesto, hermano, no se puede, de hecho, desarrollar en la carne. Eso se tiene que estar bien claro. Porque, ¿por qué digo esto? Porque cuando no ponemos las cosas en su lugar, cuando no aclaramos cuál es el trasfondo de la vida espiritual, en ese caso cometemos grandes errores, cometemos grandes desviaciones en el sentido de la vida espiritual, ¿verdad? Porque no podemos llenar las expectativas de Dios en una condición puramente en la carne. No se puede. Cuando la persona sigue mellando en la carne, no puede ser ni sal ni puede ser luz. Entonces, en este sentido, vamos a ver, es necesario que para lograr, hermanos, estos objetivos de lo que Dios quiere para con su iglesia, es necesario ayunar y orar. Es decir, esto va ligado dentro de lo que es el plan de Dios. Por eso decía yo al principio que nosotros debemos de ser realistas. En primer lugar, no debemos pensar que estamos en una cápsula como creyentes y que no nos va a pasar nada y que estamos exentos de todos los problemas de la vida. Pero por otro lado decíamos que tampoco podemos estar pensando que ya lo tenemos todo y que ya no hay nada que hacer. Eso pues es una mala apreciación de la vida espiritual. Entonces, lo que cada creyente debe de saber, que el creyente, como decíamos, debe de saber que para desarrollar, hermanos, la vida que agrada a Dios, no se puede hacer en la carne, sino ahí viene la palabra necesidad. Es necesario que para lograr estos objetivos, el creyente debe de ayunar y debe de orar. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros leíamos. Nosotros leíamos cuando le dice en el versículo número 5, cuando le preguntaron los fariseos o los de Juan, le preguntaron al Señor que por qué los fariseos andaban hablando ahí que, bueno, ellos eran buenos para ayunar, solo que ellos ayunaban para el garrobo, solo que ellos ayunaban incorrectamente, porque cuando se ayuna incorrectamente, uno ayuna para el garrobo. ¿Y qué significa garrobo? Ayuna para nada, pues usted aguanta hambre para nada. Cuando usted es lleno de odio, cuando yo no dejo el pecado y en la iglesia quiero seguir apantallando, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso es vivir, hermanos, una fantasía.
Eso es una fantasía. Cuando todavía robo, cuando había odio al prójimo, cuando soy un vengativo. Eso es ayunar para algarrobo en el idioma mío, ¿verdad? Y el descifrar de ese garrobo no sirve para nada por lo que está haciendo, ¿verdad? Ya hemos estado estudiando que incluso una cólera, usted ayuna y se pone los guantes con el otro y dicen: tu nombre, Señor, le voy a dar, y ayúdame, Señor, a no romper mi ayuno. El hecho ya que discutió y peleó ya no sirve, eso ya es para el garrobo. Amén. Damos un gloria a Dios. Regálele otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oh, bendito el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vendrán días cuando, dice el versículo más, vendrán días cuando el esposo le será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. En este caso, los apóstoles ahora, hermanos, ahora los apóstoles ya tienen una necesidad. No pierda la palabra necesidad. Ahora los apóstoles saben que ya papá se fue. Los apóstoles ya saben que ya el papitis tenían que dejarlo. Ahora los apóstoles sabían que tenían que amarrarse los pantalones. Ahora los apóstoles sabían que para hacer sal y para hacer luz, ellos tenían necesidad de ayunar y orar. Ellos estaban conscientes. Qué bueno, hermanos, cuando la gente se ubica dentro de la vida espiritual. Realmente eso es importante, pues, cuando uno luego se ubica y dice: bueno, ¿cuáles son mis Dios tiene sus nos delega las cosas, y nos da las cosas, y cuáles son mis obligaciones para lograr los objetivos y los propósitos de Dios? Esto es importante, realmente es de destacar cuando un Pedro está consciente que hay una necesidad de ir a la búsqueda de los aspectos puramente espirituales. Y eso es, por ejemplo, lo que el mismo Señor hizo. Usted sabe, usted ha leído ese capítulo número 4, verso 1 en adelante de Mateo. El Señor en su humanidad, fíjese bien, en su humanidad sabía esto. ¿Qué sabía? Sabía la necesidad. Estoy hablando nada menos del Hijo de Dios. Que se escuche bien. Le estoy poniendo el ejemplo máximo del Hijo de Dios. El Hijo, alguien pudo o puede objetar y puede decir: pero Jesús, la razón por la cual ayunó es para enseñarnos a ayunar. No, el Señor ayunó porque estaba en su humanidad. Y el Señor sabía, hermanos, que tenía un ministerio por delante. Y ese ministerio no era un ministerio donde le iban a tirar caramelos. Ese ministerio no era un ministerio donde le iban a aplaudir. Él sabía que ese ministerio estaba, hermanos, ya disfrazado, estaba diseñado más bien con una lucha cuerpo a cuerpo con las fuentes del enemigo, con las tinieblas. Él estaba consciente. ¿Y cómo es que el Señor entonces, hermanos, luego de que dice: bueno, ahora ya es el tiempo de mi ministerio, y él agarra su bastón y agarra, hermanos, ya sus discípulos, y vámonos a la guerra, vámonos al desempeño espiritual? No dice eso la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la Biblia es que mientras Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, luego apareció su primo en la carne, que era Jesús.
Y no sé, Juan estaba consagrado para su llamado. Desde el vientre de la madre de Elizabeth, el Espíritu Santo lo bautizó. Y el ángel dio unas palabras que ese era el Elías que había de venir, el precursor que había de anunciar que detrás de él venía el que él no era digno de agachado desatar las sandalias o las correas de sus sandalias. Y cuando Juan lo ve, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y usted sabe el pleito, o sea, la oposición de Juan el Bautista. Le decía cómo sabía tanto que ese pariente era el Cristo. Cristo es igual ungido. Cristo es igual Jesús es el Salvador. Para que vayamos entendiendo los conceptos, Jesús es el Salvador y Cristo es el ungido. Juan sabía que Jesús era el ungido y por lo tanto le dijo: el ungido, bautízame, y él no quería. Y le dijo: hazlo, porque es necesario que así sea. Y por último tuvo que ceder Juan. Échale una mirada al que está a la par, dígale: no se me duerma. Échale una mirada, yo estoy viendo algunos ya dormidos de acá. Ya se va a ir a dormir, hermano. Ahorita, ¿verdad? Púyelo si no es muy bravo ese que tiene a la par. Échale una miradita así, dígale: Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Es necesario que y lo bendijo. Y luego dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y hubo una voz en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y luego vino una forma de paloma, que es la figura del Espíritu Santo, y se posó sobre él. Es decir, ahí se queda claro la realidad de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no la encontramos en ninguna parte de la Biblia, pero el que tenga oídos oiga. Damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace el Señor? Lo que hace el Señor es: se fue al desierto. ¿A qué se fue? A ayunar. Había una ¿qué? Vamos a ver si me llevan la idea. ¿Qué? Necesidad. Es una necesidad. Había una necesidad porque en lo humano él sabía lo que le esperaba. Y eso es precisamente lo que luego Pedro, cuando se le fue papi, hermanos, en el capítulo número 10 de Hechos de los Apóstoles, versículo número 9, Pedro ya está en el ministerio. Pedro está llevando a cabo la predicación de la palabra. Y ahorita en ese capítulo Pedro está en Jope. Y en el verso número 9 la Biblia dice que el asunto de Cornelio llegó, los soldados de Cornelio, a buscarlo a la casa de un Simón el curtidor. Ese Simón el curtidor era un hombre judío que curtía cueros, ¿verdad? Me imagino que esa casa yedía bastante, porque donde hay curtidoras de cuero, por eso es que los zapateros de acá que hacían zapatos antes fueron a poner la fábrica allá por Sonsonate, en unos terrenos alejados. Pero ahí estaba Pedro, porque Pedro tenía ¿qué? ¿Qué tenía Pedro? Necesidad. La necesidad de ayunar y orar. Y dice que mientras Pedro ayunaba, le tocaron la puerta y le dijeron, y el Espíritu Santo le dijo: Pedro, ahí te buscan y no dudes de ir. En el capítulo número
9 y verso 9 del libro de los Hechos, luego de que Pablo tuvo su encuentro con Cristo, la Biblia dice que luego se fue a la ciudad, y en este caso en Damasco, el Señor le dijo a un discípulo, le dijo: anda a tal lugar, a tal dirección, ahí está un tal Saulo, quien está ciego y a la vez está ayunando. No ha bebido ni ha comido. Pero ¿cuál es la razón por la cual luego toma una actitud totalmente diferente? Bueno, porque siempre, hermano, siempre damos un gloria al Señor. Siempre nosotros vamos a ver en el creyente vamos a ver siempre una reacción. En el creyente vamos a ver una reacción, y reacciones de esta manera que estoy mencionando. Entonces acá nosotros vemos a un Pablo, primero vemos al Señor, luego vemos a un Pedro, luego vemos a un Pablo, y en el capítulo número 11, verso 22 de la segunda carta a los Corintios, Pablo dice en vigilias, y en el versículo que estoy mencionando dice en ayunos, está mencionando. En este caso, ¿qué sucede? ¿Verdad? Entonces dijo el Señor: vendrán tiempos, vendrá necesidad de que ellos ayunen. ¿Por qué iban a ayunar y por qué iban a orar? Porque debe de aclararse que no puede haber ayuno sin oración. Si no hay oración, la cosa es un ayuno, ¿para qué? Para el garrobo. O sea, si no hay oración, te está ayunando para el garrobo, ¿verdad? Si le estás pegando a la mujer y le estás jalando el pelo a la mujer, te está ayunando ¿para quién? Para el garrobo. Nuevo esto. Es importante esto, ¿verdad? Pero ya di la definición. Ahora vamos a ver que hay una necesidad. Por ejemplo, veamos los resultados para que vayamos ya cerrando. Los resultados del ayuno: 1, se rompen ligaduras del diablo para poder servir a Dios. O sea, como el trasfondo de la vida cristiana es servir, señores, y servir bien. No hay otro trasfondo. Verdad central de la vida cristiana es servicio, ¿verdad? Si no hay eso claro, estamos mal. Pero entonces veamos, a causa de la necesidad, como decíamos, ¿verdad? A causa de la claridad que se tiene de que el creyente no es una figura aquí en el mundo para que le aplaudan, para que le tiren flores, para brindar con los políticos, para andar bendiciendo licoreras. El creyente, Dios lo trajo a este mundo no para eso, sino para hacer sal y para hacer luz. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los creyentes los trajo Dios a su camino para que siguieran en pos de Él y no en pos de políticas. Nunca se quiso, allá dicen, allá los sabios del 2021, error, dicen. Porque si la iglesia no incide en los políticos no van a cambiar. Los políticos nunca van a cambiar. Amén. A menos que Cristo les cambie el corazón.
Eh, es ahí donde viene la doctrina del reino, ¿verdad? Que la idea es que la iglesia va a establecer el reino, y hasta que todos sean creyentes, entonces vendrá el Señor. No, hermanos, en el tiempo de Cristo, damos un gloria a Dios, vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En el tiempo de Dios estaban los políticos en medio del Señor, pero Él nunca anduvo opinando. Él estaba consciente que toda autoridad es puesta por Dios, pero nunca anduvo opinando. Entonces el Señor, verdad central para la iglesia es, ¿qué es? ¿Qué es? Servir ¿a quién? A Dios. ¿Y cómo se le sirve a Dios? ¿Ah? No, eso es otra cosa, hermano. Servir a Dios es visitar a los enfermos, ir a abrir una reunión, ir a predicar, es ser un diácono, ser una diaconisa, ser un maestro, ser un músico. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Servir en su obra, de eso se trata. No, servir el ayuno no, ese es la medicina para servir. ¿Ya? Entonces, acá lo que nosotros vemos es el resultado. Entonces, ¿qué pasa? El resultado es que cuando nosotros en nuestra necesidad buscamos ayunar y orar, porque tenemos un compromiso de parte de Dios de ser luz y de ser sal, y vamos, así como tenemos la necesidad de resolver el problema económico, ¿y qué es lo que hacemos para resolver el problema económico? Dije hace un rato, ¿qué hacemos? Vamos a buscar trabajito, y no importa cuál sea el trabajo, porque hay una necesidad que hay que resolverla. Entonces, en este sentido, el creyente va llenando esas necesidades. No puede haber creyentes sin ayuno, no puede haber creyentes sin oración. Olvídese. Son creyentes que no se les ha predicado bien, o no son creyentes. Así de sencillo. O no son creyentes. Porque todo creyente, de hecho, está consciente cuál es su rol, cuál es la verdad central de la iglesia. ¿Cuál es la verdad central de la iglesia? Servicio. Así. Entonces, cuando ya vamos nosotros en nuestra necesidad, estamos ayunando y estamos orando, como resultado vamos a tener una vida que rompe las ligaduras del diablo para poder servirle. Si usted o yo no nos tomamos esta medicina, olvídese que vamos a hacer sal, ni mucho menos luz. 2. El creyente es más espiritual y es más maduro. El creyente es más espiritual y es más maduro. Es una persona que ha crecido. ¿Cómo se crece? Usted se recuerda que Pablo dijo allá a los Corintios, no golpeo al aire, sino golpeo, en el capítulo 9, si no estoy mal, de la primera carta. Yo no golpeo al aire, sino golpeo mi propio cuerpo. Cuando Pablo, uno puede pensar mal, dice, bueno, Pablo se está flagelando. No, cuando Pablo dice, yo no golpeo al aire, sino que yo golpeo mi propio cuerpo, lo que está diciendo Pablo, yo vivo en ayuno, yo vivo en oración, yo a este fulano, a esta naturaleza caída, la tengo bajo control. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Porque él tenía una necesidad de, hermanos,
de romper las cadenas del diablo, y eso es lo que hacía cuando le apareció Elimas allá, hermanos, en Chipre. Usted se recuerda que le dijo: queda ciego, hijo del diablo, y quedó ciego Elimas, el brujo, que era aparte judío. El poder, romper ligaduras. ¿Se recuerda qué le pasó a los hijos de Seban, que también eran judíos? ¿Se recuerdan? ¿Qué le pasó? Demonito, sal en el nombre de Cristo, el que predica Pablo. Así está la iglesia ahora, sacando demonios con bibliona, dándole gritos al oído, dejando sordo al endemoniado. Este género, dijo el Señor, ¿qué dijo? No sale sino con ayuno y oración. El creyente es más espiritual y es más maduro. El creyente que no ayuna y ora es carnal, malcriado, desobediente hasta lo máximo. No aquí en la iglesia, estoy hablando de la iglesia de allá de la Odisea. ¿Quién es la iglesia de la Odisea? Tercer aspecto es: el ayuno nos permite tener un templo apropiado para la obra de Dios. O sea que el ayuno va doblegando este cuerpo que solo quiere, hermanos, solo quiere estar en el consumismo en todas las áreas. Entonces nos permite tener un templo adecuado para Dios. Nos lleva a alcanzar la estatura del varón perfecto, que es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4 verso 13, que nosotros dice que tenemos como un punto de llegada, que es que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Es Cristo. Es Cristo, no. Ese es el estándar que pone el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, se lo voy a leer: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo se logra eso? Buscando a golpear, como dijo Pablo, nuestro propio cuerpo. Eso es importante. Por tanto, el ayuno es esencial para todo creyente. Es esencial, no es opcional. Fíjese, hermano, que el médico a mí me ha dicho que cuidadito ayune, porque yo tengo úlcera. A mí me ha dicho el médico, yo no puedo violentar las órdenes del médico antes de obedecer al médico, y no es imprudencia, porque esa es la apreciación humana. Pero cuando uno hace las cosas para Dios y lo hace con fe, hermanos, hasta se sana de esas cosas uno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, siempre esto es importante, ¿verdad? Esto nos lleva a alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora, el ayuno entonces es esencial para el creyente. Por eso el creyente ayuna. Si el creyente cree que hay una necesidad de hacerlo, él lo hace para cumplir algunos estándares de la vida espiritual. Pero cuando el creyente no está consciente de que debe de ser como la luz de la aurora, el creyente
No le va a interesar. Pero hay un problema, hermano. Y el problema es que la vida pasa. El problema es que cada día es un día menos. Y nadie tiene un seguro de vida excepto después de que se muere, los seguros que dan acá. Y si usted tiene un seguro de vida, si es usted el varón, son otros que se van a comer ese seguro de vida. O sea que el problema es que la vida pasa. Y qué triste es llegar a aquel punto donde dice el Señor, aquel punto que le dijo el Señor, aquel tercero. Y vino, ¿quién? El que le había dado, ¿qué? Un talento. ¿Y qué pasó? Y le dijo, aquí está tu talento. Yo no lo quise invertir porque yo sé que tú eres un señor que siembras y ciegas donde no has sembrado. Dicho de otra manera, este supuesto creyente sabía la rigurosidad de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, este sabía muy bien. Y con su misma boca se crucificó él. Porque le digo, dicho de otra manera, vos sabías eso, ¿verdad? Que yo cosecho donde no he sembrado. Por lo tanto, hubiese sido cuerdo que hubiera llevado mi talento al banco para que yo hubiera ganado mis intereses. Por lo tanto, agarren este siervo inútil y échenlo a las tinieblas de afuera. La vida se pasa, hermano. Y qué triste que nosotros hayamos sido fieles para el sistema, pero no para Dios. El doctor G. Choc dijo en una ocasión, es mejor, dijo, que se nos acabe la vida sirviendo a Dios y no que se nos acabe la vida sirviéndole a esa empresa. Y con esto no estaba diciendo el hermano que se dejaran las responsabilidades, estaba diciendo que había que darle prioridad a lo de Dios. Cuando el Señor dijo, el que no aborrece su madre, su padre, su hijo, su nuera, no estaba diciendo que aborrecieran a la familia, estaba diciendo el que no le da la prioridad a lo de Dios, no puede ser mi discípulo. Dios es la prioridad. Pero ¿cómo lo lograremos eso? Cuando tengamos, en primer lugar, sepamos que hay una necesidad de ser personas que practiquemos el ayuno y la oración, porque tenemos de parte de Dios un propósito, ser sal y ser luz. Cierre sus ojos.